español, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás preparado para esta segunda parte del minicurso de la acentuación en español? Venga, que empezamos. Bien, estudiante de español, ya hemos llegado a esta segunda parte del minicurso de la acentuación en español. En la primera parte recordáis que estudiamos las bases de la acentuación, las normas básicas. Y en esta segunda parte vamos a ver esas situaciones, esas excepciones y construcciones en las cuales podemos tener alguna duda a la hora de acentuar. ¿Estáis preparados? Bien, empecemos. Esta segunda parte también vais a construir conmigo la infografía en la cual iremos detallando todas las normas y ejemplos prácticos. Por lo tanto, ya os podéis descargar esta infografía tanto en mi página web aprendespanol.net como al final de este vídeo, en la explicación del vídeo. Pero además tengo una sorpresa para vosotros. También os voy a regalar una ficha de trabajo, una ficha muy práctica donde podréis hacer ejercicios y aplicar todas las normas que hemos aprendido, tanto en el primer como en el segundo vídeo. ¿Estás listo? Empecemos. Primero vamos a aprender un concepto muy importante, que es un diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Como podéis observar en la infografía, podemos encontrarnos esta circunstancia en dos tipos de ocasiones. Por ejemplo, cuando se unen dos vocales débiles o cerradas, que son la I y la U, o bien cuando se unen dos vocales abiertas o fuertes, que son la A, la E y la O. Cuando ocurre esto, cuando encontramos un diptongo, es decir, repetimos, la unión de dos vocales en una misma sílaba, esa sílaba está formada por dos vocales, por lo tanto tenemos que pronunciarlas en el mismo golpe de voz, en la misma sílaba. ¿Ponemos ejemplos? Venga. Palabras como piedra, piedra. En la primera sílaba, pie, encontramos una sílaba débil, I, y una sílaba fuerte, E, piedra. O bien, palabras como huella, huella. Nos encontramos en la primera sílaba una vocal débil, U, y una vocal fuerte, E, huella. O palabras como pasión, canción. Todas estas palabras que terminan en ión también nos encontramos en la misma situación. Es la unión de una vocal débil, la I, y una vocal fuerte, la O. Palabras como ciencia. La palabra ciencia tiene dos diptongos en una misma palabra. Ciencia. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ha quedado claro que es un diptongo? Bien, pasemos al siguiente concepto importante, los triptongos. El triptongo es justamente la unión de tres vocales, no dos, sino tres vocales en una misma sílaba. Por lo tanto, la pronunciaremos en la misma sílaba y se acentuarán también según las normas. Para que esto suceda, nos tenemos que encontrar la unión de una sílaba cerrada, una sílaba abierta y otra cerrada. Por ejemplo, palabras como miau, miau. Encontramos en la palabra miau tres vocales en la misma sílaba. O cambiáis, cambiáis. O estudiéis, estudiéis. ¿Veis? Hay la unión de una vocal débil, fuerte, débil. O cerrada, abierta, cerrada. ¿Sí? Bien. Otro concepto muy importante, el hiato. ¿Qué es un hiato? El hiato es la unión de dos vocales, pero se pronuncian en sílabas distintas. ¿Sí? Repetimos. Volvemos a encontrarnos dos vocales juntas, pero pertenecen a sílabas diferentes. Aquí nos vamos a encontrar situaciones como, por ejemplo, cuando se unen una vocal cerrada con una vocal abierta. ¿Vale? Pero la tilde, el acento, va a recaer en la vocal cerrada.
¿De acuerdo? Es decir, es cuando decimos que rompemos el diptongo, como por ejemplo palabras como alegría, sangría, ¿vale? El acento, la tilde recae en la I, que es la vocal débil. O bien cuando en una misma se unen dos vocales que son fuertes. Las vocales fuertes o abiertas siempre van a pertenecer a sílabas diferentes, como por ejemplo la palabra poeta. ¿Sí? Esta palabra une dos vocales fuertes, pero deben pronunciarse en sílabas diferentes. Bien. Hasta aquí hemos aprendido tres conceptos muy interesantes, que son los diptongos, los triptongos y los hiatos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucha atención. Los diptongos van a seguir las normas de acentuación básicas, ¿vale? Como aprendimos en el primer curso. Los triptongos también. Sin embargo, los hiatos no van a seguir las normas de acentuación. Nos encontraremos, por ejemplo, palabras que son hianas, pero tienen que seguir la norma del diptongo. El acento recaerá siempre en la vocal débil o en la vocal cerrada. Bien, vamos a pasar ahora a otro concepto muy importante, que es el acento diacrítico. ¿Para qué sirve el acento diacrítico? Seguramente habéis observado muchas veces en textos, en lecturas, palabras en español que en ocasiones llevan un acento y en otras ocasiones no. ¿Por qué? ¿Por qué cuando utilizo la palabra ¿por qué? En una pregunta lo acentúo y cuando lo encuentro en otro contexto no? Justamente por esto, por el acento diacrítico. Enseguida lo entenderéis. Bien, el acento diacrítico es la tilde ortográfica que nos va a servir para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que significan cosas diferentes. Mi determinante posesivo o mi para mi pronombre. Otro ejemplo interesante, aún con acento y aún sin acento. Aún con acento equivale al adverbio de tiempo aún, todavía. ¿Todavía estás aquí? ¿Aún estás aquí? Cuando es adverbio de tiempo lo acentuaremos. Sin embargo, cuando es una conjunción concesiva, aun sabiendo que era difícil, lo hizo. Aunque sabía que era difícil, lo hizo. Es decir, cuando vosotros lo podéis sustituir por aunque, que es la conjunción concesiva, no lo vamos a acentuar. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, sé como pronombre o sé, el verbo saber, yo sé que eres inteligente, yo sé hablar español. Cuando es el verbo saber, yo sé, primera persona, lo tenemos que acentuar. Sí, otro ejemplo interesante, la palabra sí, sí como conjunción también que es condicional o bien como sí, adverbio afirmativo. ¿Quieres café? Sí, por favor. Y por último, nos encontramos otro monosílabo muy interesante que es de la preposición de o de el verbo dar, de que yo dé de comer a los pájaros, por ejemplo. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Continuamos con otro concepto importante. Vamos a ver ahora en qué ocasiones tenemos que acentuar las palabras que, cómo, cuándo, dónde o cuál. Seguramente lo habéis observado en muchas ocasiones, que a veces lleva acento y a veces no. ¿Cuándo lleva acento? Pues muy claro, va a llevar acento cuando esté inserto en una interrogación o en una exclamación. ¿Qué te pasa? ¡Oh, qué bien! Bien, cuando nos encontramos estas palabras en un contexto de exclamación, ¿vale? De pregunta o bien de exclamación, los tenemos que acentuar. Sin embargo, cuando son o bien relativos o conjunciones o adverbios, no los tenemos que acentuar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y he querido puntualizar en esta infografía un error muy típico donde podemos encontrarnos 4 ocasiones distintas y totalmente diferenciadas de cuando encontramos la partícula porque. Por
bien como preposición y qué, ¿vale? O por qué junto como palabra autónoma. Y ahora veremos qué 4 ocasiones nos encontramos, a veces se tiene que acentuar y a veces no. Por ejemplo, ¿por qué no has venido? Siempre que es una pregunta, interrogación, por la preposición por separado de qué, tenemos que acentuar qué. Lo mismo que hemos dicho antes, ¿sí? ¿Vale? El qué pertenece a una interrogación y hay que acentuarlo. Cuando pertenece a respuesta, ¿sí? De una pregunta realizamos la respuesta, pues porque tenía mucho trabajo. No he venido porque tenía mucho trabajo. Cuando es respuesta, será una única palabra, no la separaremos y no tenemos que acentuarla. Bien, esto seguro que lo habéis visto en muchas ocasiones. Cuando nos encontramos la palabra por qué como única palabra, pero también acentuada, como veis aquí abajo. ¿Por qué? Cuando lo podemos sustituir por motivo de algo o a causa de algo. Me gustaría saber el porqué de tu enfado. Aquí es un sustantivo, por lo tanto, será una única palabra y lo tendremos que acentuar. Y por último nos encontramos una última opción que es por qué y sin acentuar. Y es cuando por tiene la función de preposición y que es pronombre relativo. Es decir, lo vamos a sustituir por el cual o por la cual o por los cuales o por las cuales. ¿De acuerdo? Bien, hemos completado ya nuestra infografía. Ya os la podéis descargar tanto en mi página web como al final del vídeo, ¿sí? Así como la ficha práctica de trabajo para que podáis realmente practicar la acentuación en español. Así que no olvidéis darle al like y suscribiros a este canal y os espero en próximas formaciones. Adiós, estudiantes de español.